Hoy en Shavuot es Pentecostés, estamos preparados todos para nuestro Rey. Hoy en Shavuot es Pentecostés, estamos preparados todos para nuestro Rey. Hoy en Shavuot es Pentecostés, estamos preparados todos para nuestro Rey. Hoy en Shavuot es Pentecostés, estamos preparados todos para nuestro Rey. Estamos preparados todos para nuestro Rey. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos reyes amados. Bienvenidos a esta convocatoria semanal de este segundo Shabbat del tercer mes bíblico, en donde celebramos Pentecostés. El Padre bueno, Jehová Dios, ha tenido a bien a recibirnos cada semana para tener comunión con sus hijos de pacto. Por eso hoy te invito allí en tu hogar y todos nosotros aquí reunidos en un mismo espíritu, vamos a adorar al Dios vivo por tan majestuoso día. Gracias, Padre Santo, bueno y eterno, por habernos traído hasta este día, en donde tú has hecho un alto a todas tus labores para atender a tus hijos de pacto. Tú lo has prometido desde un principio y ya los tenías destinados desde antes de la fundación del mundo, que hoy estarías con nosotros para recibirnos. Te doy gracias, Padre Santo, porque hemos transitado todos tus moadín, hemos atravesado el Cordero en donde tú has puesto el sacrificio para redimirnos del pecado y traernos a tu luz admirable. Gracias, Padre Santo, por el moadín de panes ácimos que ya hemos vivido, en donde tú nos has dicho que tenemos que ser santos como tú eres santo, para no dejarnos leudar de ninguna levadura que no sea la tuya, Padre Santo. Gracias también, Padre de la Gloria, por el moadín de primicia, Señor, donde Yeshua Hamashia ha resucitado y es nuestra primicia y nos ha reunido otra vez contigo porque nos ha reconciliado con tu amor. Gracias, Padre Santo, porque transitamos la cuenta del Omer de tu mano, Señor, comprometiéndonos a vivir solo bajo tu cultura, solo bajo tu palabra y solo bajo el auxilio de tu Santo Espíritu. Y hemos llegado hoy, Padre Santo, para celebrar esta delicia, este Shabbat esperado de tu Santo Espíritu derramado sobre todos nosotros en una renovación de tu palabra, Padre de la Gloria, que sabemos que eres fiel para cumplirla eternamente. Por eso hoy te decimos de gozo, lleno de júbilo, lleno de la fuerza y de la unción de tu Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Ahora con la primera lectura vamos a dar inicio, que es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Jehová Dios. Amén. El salmo es el 104 y sus versículos son el 1ab y el 24ac, el 29bc y 30, el 31 y el 34. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor, mi Dios. Señor, qué numerosas son tus obras, que tus criaturas, la tierra está repleta. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Recoge su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Que la gloria del Señor dure por siempre, y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La segunda lectura es de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3b al 7 y del 12 al 13. Nadie puede decir Yeshua es el Señor sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obra, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu
para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Amén. El Evangelio es de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Yeshua les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Amén. Preciosos Reyes amados, la ley espiritual en el Evangelio de Juan capítulo 20 se corresponde con los versos 21 y 22. Yeshua les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». El complemento de la ley espiritual para Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es el verso 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. En 1 de Corintios capítulo 12 el verso es el 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. En el Salmo 104, los versos son el 31 y el 34. Que la gloria del Señor dure por siempre, y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo como sea, me alegro en el Señor. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas nos dice: Yeshua les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Que la gloria del Señor dure por siempre, y en sus obras el Señor se regocije. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Y el título es el siguiente: El Espíritu Santo nos es dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Introducción. Hoy las lecturas nos muestran que Yeshua HaMashiach es veraz. Él prometió no dejarnos solos y lo cumplió. El Espíritu Santo es el consolador. La palabra consuelo es hermosa. Significa ser con el que está solo. Consuelo en el Strong hebreo 5162 es Naham. Significa arrepintióse, consolado, consolador, suspirar, respirar, duro. Que lamentar. La idea del término es quitar y amortiguar el dolor. El Mesías se le llama también Mejahem, o sea, consolador. Les advierto que el mundo ha pervertido el significado real de este término y lo podrán notar al googlear esta palabra. Bíblicamente consiste en tomar el lugar de quien está ausente,
pero únicamente en una sustancia espiritual, no corporal, no para erradicar la memoria del que está ausente. Por el contrario, lo hace constantemente presente, porque no se trata de reemplazo. Yeshua mismo está más presente que nunca por medio del Ruach HaKodesh, ya que en su vida física su influencia directa estaba relegada solo a sus discípulos, pero ahora el Espíritu influye corporativamente la doctrina de Yeshua en todo el que recibe el bautismo en Espíritu, quien le faculta para realizar sus mismas obras y aún mayores para la edificación de todos los santos, porque Yeshua es el Cohen Gadol que intercede por nosotros a la derecha del Padre eterno Jehová. El Espíritu no es el nuevo esposo de la Eclesía, no, más bien se trata que es el mismo Espíritu que ampolla sobre el agua para materializar las palabras dictaminadas por Jehová Dios. También es el mismo Espíritu que cubrió a la Santísima Virgen María con su sombra. Es el mismo Espíritu que ejecutaba las obras de Yeshua HaMashiach. Y es el mismo Espíritu que revive el encuentro de Dios con su pueblo cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la Eclesía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Comparemos estos versos con Deuteronomio 4, versículos del 11 al 13. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie del monte. Este ardió en llamas hasta el mismo cielo entre tinieblas de nube y espesa niebla. Jehová les habló entonces en medio del fuego. Ustedes oyeron el rumor de las palabras, pero no vieron figura alguna, solo oían una voz. Y Jehová les dio a conocer su alianza, en la que les ordenó observar sus 10 mandamientos y los escribió en las 2 tablas de piedra. Hay un paralelismo interesante de la celebración por parte de los discípulos de Shavuot, cuyo significado literal de esta palabra hebrea es semanas, y la entrega de la Torá en Deuteronomio. Con la llegada del Espíritu en Pentecostés, ambos relatos describen el encuentro colectivo entre Jehová Dios y los seres humanos. Esos encuentros tendrán efecto profundo en la identidad y la misión de los participantes. En el Evangelio, el encuentro de Yeshua resucitado con sus discípulos, narrado en el Evangelio de Juan, no contradice el relato del día de Pentecostés de Hechos. Desde la perspectiva teológica de Juan, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo tienen lugar el mismo domingo de primicia. Para el cronista es más importante dejar un testimonio veraz de los eventos ocurridos que atender a las cuestiones de orden cronológico. El Evangelio de Juan va a insistir en el versículo directo que hay entre la resurrección de Yeshua y el aliento de la Eclesía por medio del Ruach HaKodesh. Los hechos de los apóstoles, de forma progresiva, también nos irá revelando cómo el testimonio del resucitado por medio del Espíritu Santo alcanzará por igual a los gentiles hasta los últimos de la tierra, de acuerdo a Hechos 1:8. En la ley espiritual de hoy, Yeshua nos convierte en sus Mesías, como Él lo es de Jehová Dios.
nos envía y nos da las herramientas para cumplir este envío. En la segunda lectura, la imagen del cuerpo de Cristo la usa ahora Pablo para enfrentarse a otro problema que tenía la comunidad de Corinto. En los capítulos del 12 al 14, Pablo se refiere al tema de los dones espirituales. En lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos corintios se han vuelto orgullosos de sus propios dones y mostraban menosprecio hacia los dones de los demás. Entonces los dones espirituales se han convertido en una fuerza divisora entre ellos. Este problema de celos, competencia, discriminación no oculta por completo, sino que resalta lo verdaderamente positivo de aquella comunidad. Eran cristianos entusiastas, llenos del Espíritu, conscientes de su protagonismo y de la función mayor o menor que cada uno podía aportar dentro del grupo. En cuanto al Salmo, se muestra la soberanía de Jehová Dios. Constituye una alabanza, un himno en el cual se adora a Dios por ser el creador y sustentador soberano de todas las cosas. Dios ha hecho su trabajo supremamente bien. En él, nuestro trabajo de edificación de la eclesía puede hacerse supremamente bien si solo trabajamos guiados por la fuerza que nos da su Espíritu Santo. Amén. El Evangelio, recuerden que es de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Diagnóstico. El capítulo 20 del Evangelio de hoy relata la resurrección de Yeshua, en donde ocurren varios eventos. El primero de ellos, María Magdalena descubre el sepulcro vacío y avisa a Simón Pedro y a los otros discípulos. En segundo lugar, Pedro y otro discípulo van al sepulcro y verifican que el cuerpo de Yeshua ya no está. En tercer lugar, María Magdalena se queda en el sepulcro y Yeshua, a quien ella confunde con el cuidador del huerto, le dice en Juan 20:17, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. En este contexto se desarrolla el Evangelio de hoy, donde veremos que el mismo Yeshua, quien imparte el Espíritu Santo con el propósito de que sean efectivos en la obra de la extensión del reino de Dios, no lo recibieron para su vanagloria, al contrario, lo recibieron para ser de bendición a otros, para erradicar cadenas o barreras de maldición, de pecado, de muerte, de transculturización, así como la barrera del lenguaje que nos separaban del santo. Nadie debe quedarse sin accesar al mensaje de salvación que comunica las enseñanzas de Jesucristo. La buena nueva consiste en que en la cruz Yeshua HaMashiach satisfizo el precio por el pecado y el espíritu que le fue quitado a Adán está disponible para quienes viven humillados en la presencia del Altísimo Jehová de los ejércitos, como la novia del Cordero, como la Eclesía Santa. Ya Yeshua desde el capítulo 14 de este mismo evangelio les había dado a entender los requisitos para ser llenos del Ruach HaKodesh en los versos del 15 al 18. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. El Espíritu Santo, operando por medio de nosotros, es señal inequívoca de que hemos sido perdonados en el sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario y de que estamos reconciliados en el Padre, ya que sin Él nada podemos hacer, y también nos capacita para cumplir los mandamientos.
Sirácides, Eclesiásticos 2 del 15 al 18 nos dice: los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen: pongámonos en la mano del Señor, más bien que en la de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Aquí se nos afirma que debemos alimentarnos de la ley y practicarla en humillación para agradar al Altísimo. Se reafirma lo dicho por Yeshua de cumplir los mandamientos. Sabiduría 7:7 nos dice: oré y me fue dada la inteligencia, supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí. Nos indica que la oración, aunada a la súplica, es lo que nos llena del Ruach HaKodesh, tal como lo hicieron los discípulos en el aposento alto. En todo caso, en esta porción del Evangelio se ratifica el propósito de la Eclesía que recibe el Ruach HaKodesh para la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo relata la templanza de la que somos revestidos a partir del Espíritu, 3 cualidades sin las cuales sería imposible siquiera cumplir los mandamientos, menos aún comunicar el mensaje de salvación como testigo, que son el poder, el amor y el dominio propio. En el verso 19 de la lectura de hoy nos dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Las puertas cerradas reflejan el miedo de los discípulos, pero también demuestran el poder del Cristo resucitado, quien no se puede contener por una tumba de piedra ni por una puerta cerrada con llave. Además, los discípulos aún están traumatizados por la crucifixión y atemorizados por la posibilidad de que los enemigos de Yeshua ahora se puedan dirigir a ellos. En medio del miedo colectivo, les anuncia la paz. A estos discípulos atemorizados, Yeshua les da la paz como prometió en Juan 14, verso 27. Los discípulos tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que les odiará tanto como odiaba a Yeshua, de acuerdo a Juan 15, 18 al 25. Aunque la Shalom era y sigue siendo la fórmula habitual de saludar entre los judíos, quien trae la paz en esta ocasión es quien ha vencido los poderes de la muerte. Es la paz que les había dicho en Juan 16:33. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es notable que en el encuentro no hay reproche ni desaprobación. No hay juicio de Yeshua hacia ellos por haberles abandonado o por sentirse atemorizados. La alegría del reencuentro va a marcar un nuevo comienzo. En el verso 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Yeshua entra por una puerta cerrada, sugiriendo que su cuerpo ha adquirido una cualidad diferente. Por otro lado, sus heridas confirman su resurrección corporal. Su propósito era que no hubiera dudas en los discípulos acerca de que se trataba de la misma persona que había sido crucificada, haciendo huir el miedo de sus discípulos por la manera en que Yeshua se hizo presente. Podía provocar que ellos pensaran que estaban ante la presencia de un espíritu, según el relato de Lucas 24, verso 37,
Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. La invitación a experimentar por medio de los sentidos de la vista y el tacto era una prueba de la realidad de la resurrección y de la identidad de Yeshua HaMashiach. Eso provoca un vuelco en el ánimo de los discípulos, descrito en el verso 20b, que relata que los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Los discípulos se alegran al ver al Señor y este es el punto de partida para ellos y nunca más temerán ni dudarán. La presencia de Yeshua revierte su estado de ánimo, tal como canta el salmista del Salmo 30:12. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Versos 21 y 22 que se corresponden a la ley espiritual. Yeshua les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yeshua les da su paz por segunda vez y también los envía por segunda vez. La primera vez lo hizo en Juan 17:18, siendo este segundo envío el equivalente en este evangelio de la gran comisión de Mateo 28 del 19 al 20. Refleja el comienzo del pensamiento que la autoridad del que es mandado es igual a la del que le mandó. El emisario del rey habla con la autoridad del rey. Dios está presente en la obra de Yeshua, así como Yeshua estará presente en el trabajo de los discípulos. Esta misión no puede ser cumplida por mérito de los discípulos. Por ello, Yeshua les prepara soplando sobre ellos o respirando dentro de ellos. Igual que Dios respiró en un hombre el aliento de vida en Génesis 2:7. Yeshua respira en los discípulos el espíritu de vida. Este regalo del espíritu renueva la vida de los discípulos, al igual que el aliento de Dios sopla sobre el valle de los huesos secos para dar vida a los muertos en Ezequiel 37 del 9 al 10. Los discípulos han estado temerosos y confundidos, escondidos en un cuarto cerrado para escapar del peligro. Ahora encuentran la fuerza para levantarse, abrir la puerta, salir afuera y empezar su proclamación. Es difícil conectar este dar del Espíritu con el relato de Pentecostés en Hechos 2, fundamentalmente porque el Evangelio de Juan no es cronológico. Por otro lado, pudo darle auxilio para salir del miedo y lo más importante, Yeshua puede dispensar su Santo Espíritu cuando quiera y a quien quiera. La lectura de hoy finaliza con equipamiento espiritual a través del Ruach HaKodesh en el verso 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esto nos recuerda a Mateo 16:19, cuando Yeshua le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Los rabíes tienen la autoridad de unir y separar según su interpretación de la ley para determinar lo que es y no es permitido, pero no perdonan pecados. Yeshua abre camino aquí, pero claramente solo mientras actuemos bajo el liderazgo del Ruach HaKodesh tendremos el poder de Dios, lo que denota el actuar de Dios y no un privilegio de la voluntad humana. El poder para perdonar y retener implica la autoridad que ejercía Yeshua sobre el pecado, que ahora delega sobre los discípulos. La proclamación del Evangelio contiene y anuncia el perdón de los pecados para la humanidad.
No es el hombre el que perdona los pecados. De hecho, los discípulos no se atribuyeron ese poder. El encargo es que con el poder del Ruach HaKodesh se proclame el perdón de pecados por creer en Yeshua HaMashiach, quien es la ofrenda perfecta entregada por el Padre para redimir del pecado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12 nos dice: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Y en Romanos 5, versos 10 y 11 nos dice: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Ellos fueron a muchas partes proclamando que el creer en Yeshua HaMashiach como el Señor y Salvador, sus pecados serían perdonados. Y es que tenemos que recordar que creer es obedecer, por lo que creer en Yeshua genera una forma de pensar, de actuar y de vivir. Por tanto, el pecado ofende ¿a quién? A Jehová Dios, y solo el ofendido puede perdonar el pecado. Por eso Yeshua es el Cordero de Jehová Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto al pronóstico, Yeshua resucitado tuvo que luchar contra la incredulidad de los discípulos para que ellos pudieran obrar con el poder del Ruach HaKodesh. El primero en ser confrontado es Tomás, quien no estaba con ellos cuando Yeshua les visitó, y hace una demanda extravagante en el verso 25. Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Es importante mencionar que la herida del costado y las huellas de los clavos aquí descrita constituye el único testimonio que da el evangelio de que Yeshua fue clavado y no atado como era la costumbre romana. Tomás no cree a los discípulos, pero tampoco le creyeron los discípulos a María. Era un grupo abatido y derrotado hasta que vieron a Yeshua con sus propios ojos. Y 8 días después, en un nuevo encuentro con el resucitado, Yeshua le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Tomás, una vez que ves lo que los otros discípulos ya han visto, manifiesta gran fe. Les reconoce diciendo: tú eres mi Señor y mi Dios. Va mucho más allá de títulos y confesiones que se encuentran en otros lugares de este evangelio. Yeshua le replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto pero creen. Esta es la última bendición de Yeshua y se desprende de la respuesta dada a Tomás, una promesa de bendición para ustedes y para mí y todo el que crea en Yeshua HaMashiach. Es el tiempo de la fe, no de la visión, de acuerdo a 2 de Corintios 5:7. El Espíritu Santo nos es dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 21, los discípulos regresaron a su antiguo oficio de pescadores de peces y no al nuevo dado por Yeshua de ser pescadores de hombres, por lo que nuevamente les confronta, iniciando esta vez por la cabeza, diciéndole 3 veces a Pedro: apacienta mis ovejas, afirmando así su carácter en el nuevo propósito de que como ellos están salvos, deben llevar muchos a la salvación, edificando así el cuerpo de Cristo, con la mirada puesta en la vida eterna, que solo se logra a través de creer en Yeshua HaMashiach, labor que no era en esfuerzo propio, sino con la ayuda y el auxilio del Ruach HaKodesh que le fue dado, de acuerdo a Juan 15, 26, 27. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí y ustedes
también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Y en Juan 16, del 12 al 14, aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y le anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. En cuanto al control del pronóstico, Yeshua sopló sobre sus discípulos al Ruach HaKodesh, impartiéndoselos, siendo el mismo espíritu que potenció y permitió todas sus palabras y milagros, para que sus discípulos realizaran sus mismas obras y aún mayores, y que ahora está en cada uno de nosotros para movernos en su poder y su autoridad, con el propósito de extender el reino de Jehová, cumpliendo así la gran comisión para la salvación de las almas. Debemos proclamar valientemente el evangelio con el auxilio del Ruach HaKodesh, para que muchos hagan techubá y sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, y así formen parte del cuerpo de Cristo, su eclesía santa, siendo la manera comisionada de llevar a otros el perdón de los pecados, para caminar bajo el mismo Espíritu Santo de Dios, porque ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Romanos 10, del 15 al 16. Amén. Sigamos en la hermenéutica ahora con la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Diagnóstico. La Pascua es la fiesta de Jehová, donde se ofrece el cordero, y 50 días después de ofrecer la gavilla de cebada en medio de la fiesta de pan ácimo, que está asociada al memorial de la salida de Egipto y da inicio al camino que concluye en el Sinaí, con la fiesta agrícola de la semana o Shavuot, donde se recogen los primeros frutos del trigo, con lo que se concluyen las fiestas de la primavera y se renueva el pacto matrimonial, que es la instrucción recibida por Jehová, que al obedecerla nos convierte en su pueblo y a él en nuestro Dios. La referencia a los 50 días nos dice que se ha cumplido la promesa de Yeshua en Lucas 24:48. Ustedes son testigos de todo esto. Y el acontecimiento cristiano completa los relatos sobre la alianza que contempla la entrega de la ley en el Sinaí, y 1200 años después el espíritu de la ley, el Ruach HaKodesh, en el aposento alto de los edificios del templo, que había sido levantado por el rey Herodes. Es de destacar que el templo de Jerusalén ya no es el lugar donde se ofrecen los primeros frutos, ya que fue destruido en el 70 después de Cristo. Sin embargo, esto no anula la convocación eterna de no presentarnos ante Él con las manos vacías, donde quiera que se congreguen adoradores de Jehová Dios. Presentarán sus propias personas como ofrendas vivas de agradable aroma de santidad, por ser ellos mismos tabernáculos vivientes, donde habita el Logos y el Rema de Jehová Dios. El Espíritu Santo, responsable por el nacimiento de Yeshua, es también responsable por el nacimiento de la Eclesía. Es así como el nacimiento de la Eclesía en Hechos capítulos 1, 2 se paralela al nacimiento de Yeshua en Lucas capítulos 1 y 2. El regalo del Espíritu Santo en Hechos 2 cumple la profecía de Juan Bautista en el Evangelio de Lucas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, dada en Lucas 3:16.
El espíritu que llena a los discípulos en Hechos 2:4 es el mismo espíritu que descendió sobre Yeshua en su bautizo en Lucas 3:22. Yeshua comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo en Lucas 4:1, igual que la eclesía en Hechos 2:4. Hechos 2 del 1 al 13 se compone de dos partes. La primera contenida en los versos del 1 al 4, neumatofonía o soplo de eminente sonido. La segunda en los versos del 5 al 11, reacciones por la manifestación del Espíritu. Iniciemos con la primera parte, la de neumatofonía o soplo que emite sonido. Yeshua pasó 40 días con sus discípulos hablándoles del reino. Estos 40 días están dentro de la cuenta del Omer, que comienza a partir del día de la primicia de la cebada. Transcurre 7 semanas hasta Shavuot. Yeshua asciende en el día 40 de estar con ellos y ahora deben esperar durante 10 días para Pentecostés. Se cumplió en el Éxodo, en el intervalo de 50 días entre la Pascua en Egipto y el entregar la ley de Moisés en el Sinaí. En este contexto inicia la lectura de hoy. En el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. La frase "estaban todos reunidos en el mismo lugar" se enlaza con Hechos 1:14. Así que ahí están los discípulos de Yeshua que atendieron la instrucción y aguardaron orando durante 10 días y algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Yeshua. El Espíritu Santo se hace presente de manera inesperada, sin mediaciones humanas que lo atraigan, sin show, sin emocionalismo, sin haber creado ningún clima previo. En el verso 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. La manifestación del Espíritu Santo es de por sí invisible, pero en Pentecostés se manifestó mediante algún signo sensible, visible y audible, de modo que fuera conocida por aquellos en favor de quienes se movía. Por eso Lucas relata la neumatofanía, que es la teofanía del Espíritu. Por medio del oído percibieron un ruido que llegó del cielo. Fue un estruendo que comienza con un viento violento. Sin duda que solo por el sonido de una fuerte ráfaga de viento no se hubiese congregado una multitud en un punto de la ciudad, específicamente en el templo, como lo dice Hechos 2:6, sino que debe ser algo mayor a eso, y es que estaban congregados en la división del atrio, que corresponde al área autorizada del templo, en que los gentiles podían participar de la celebración de Shavuot. Recordemos que los apóstoles eran galileos, no de Judea, por tanto su lugar en el templo estaba en el área cerrada, en las graderías, lo más distante y separado por un muro de la zona VIP de los judíos, en que estaban en la cercanía preferencial del lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes. La fuerza divina, el viento, en griego el neuma, que desata el júbilo del Espíritu Santo, el estruendo, sonó en todo el sitio donde estaban reunidos. En el verso 3, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Sigue la neumatofanía y se le suma el símbolo ahora del fuego. Viento y fuego, dos grandes símbolos de Pentecostés, testifican de la presencia de Dios entre estos discípulos. El viento y el fuego de Pentecostés paralelan los truenos y relámpagos del Sinaí en el Éxodo 19:16.
En el Antiguo Testamento, Dios demostró su presencia con otras teofanías, como en Ezequiel 1:4. Yo miré, un viento huracanado venía del norte. Vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En el Salmo 29:7, voz del Señor, se ha tallado relámpagos. En el Salmo 53, ahí viene nuestro Dios, que no se calla, un fuego delante de él lo abraza todo y a su alrededor ruge la tormenta. Aparecieron, se trata de una visión, vieron aparecer. Se posan las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, como el Espíritu se posó sobre cada uno de los ancianos de Israel, en Números 11:25. Entonces Jehová bajó en la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. A diferencia de Números 11, quedan llenos del Espíritu Santo, pero igualmente hablan en éxtasis, diferentes lenguas, como lo dice el complemento de la ley espiritual, el verso 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. El regalo del Espíritu no es un regalo solo para creyentes especiales, sino que es un regalo para todos los que están llenos de la palabra de Dios y la obedece. Por eso son creyentes. Esos primeros discípulos en Pentecostés nos ofrecen lecciones para hoy. Pedro y los demás discípulos escuchaban las Escrituras a una temprana edad y además se discipularon con Yeshua, el Verbo encarnado. Es así que la Eclesía hoy tiene la responsabilidad de enseñar la Escritura de adentro hacia afuera, cumpliendo la gran comisión y edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu que le dio vida al primer Pentecostés cristiano continúa dándole vida a la Eclesía hoy. Hablar en otras lenguas en Pentecostés es diferente al hablar en lenguas que Pablo describió en sus cartas. En Pentecostés, el propósito de hablar en otras lenguas es la comunicación, el hacer posible que cada persona comprenda en su propia lengua y que no requiere de interpretación. El hablar en lenguas al que Pablo se refiere es el habla estática que impide la comunicación, a no ser que se proporcione un intérprete. En 1 Corintios capítulos desde el 12 hasta el 14. Veamos ahora la segunda parte, las reacciones por la manifestación del Espíritu, que va de los versos 5 al 11. En los versos 5 al 6, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió, al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Ahora ya no tiene sentido preguntarnos en qué lugar se relata que ocurre este acontecimiento, ya que, como vemos, para Lucas se sobreentiende que, al igual que Yeshua, los discípulos estaban en el templo junto a la multitud para adorar a Jehová en Shavuot. Había peregrinos de todo el mundo. Cuando se escucha el sonido estrondoso, se congrega la multitud, como el anuncio que hicieron los profetas Isaías y Zacarías. Veamos Isaías 60, versos 4 y 9. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos. Pero si las islas ahora creen en mí, mira cómo los barcos de Tarsis acuden, trayendo de lejos a tus hijos con su plata y su oro, a causa del nombre de Jehová, tu Dios, del Santo de Israel, que te ha glorificado. Y en Zacarías 8, versículos 7 y 8,
Pues bien dice Jehová, yo voy a salvar a mi pueblo, que se encuentra tanto al oriente como al poniente. Los voy a juntar para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto. Luego nos dice que la multitud queda confusa, porque escuchaban cada uno en su propio idioma, que en griego es dialecto. El milagro consiste en una interpretación simultánea del hablar en lenguas extático de los discípulos a cada uno de los testigos del acontecimiento. En los versos del 7 al 11 dice, se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos Galileos, y mire cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Jehová Dios. Pentecostés reversa, hace el cambio, vuelve atrás el maleficio de la historia de Babel, en la cual Jehová confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Jehová por toda la tierra. En Génesis 11:9, en Shavuot los congrega y les hace escuchar su mensaje en su mismo idioma. La reacción se transforma en éxtasis y se asombraron por el milagro de escucharlo en sus propios dialectos. Así, la iglesia despertaba a la misión encomendada por Jesucristo. El advenimiento del Espíritu Santo es un puente entre la eclesía y el mundo, representado en estos versos, en estos 17 pueblos. Todos escuchan en sus lenguas la grandeza de Jehová. En cuanto al pronóstico, observamos 3 acciones del Ruach HaKodesh en Pentecostés que estudiaremos en 3 partes. La primera parte, el discurso del nuevo Pedro, en los versos del 14 al 36. En efecto, el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles causa asombro y perplejidad, y se preguntaban unos a otros qué significaba todo aquello, pero algunos se reían y decían, ¿están borrachos? Se cumple en esto, 1 Corintios 2, versículos 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. El que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tontería y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Yeshua es proclamado por primera vez. Entonces Pedro y los 11 se pusieron de pie. Hemos llegado a la parte más importante de la narración de Lucas, que interpreta a través de las palabras de Pedro todo lo que está sucediendo. No se les ocurra pensar que estamos borrachos. Pedro aclara, pues son apenas las 9 de la mañana, que se corresponde con la hora tercera contando desde la salida del sol. Era el momento de la oración matutina, antes de la cual los judíos no comen ni beben. No estamos ebrios, sino que se está cumpliendo lo que los profetas anunciaron para el final de los tiempos, de acuerdo a Joel 3, del 1 al 5. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Sus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Daré a ver señales en el cielo, y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol se cambiará en tiniebla y la luna en sangre, cuando se acerque el día de Jehová, día grande y terrible. Entonces serán salvados todos aquellos que invoquen el nombre de Jehová. ¿Se trata del mismo Pedro que conocimos en el Evangelio? Por supuesto que no. El poder del Ruach HaKodesh le confiere amor, poder y dominio propio. Y aquí está proclamando a Yeshua HaMashiach con audacia, atrevimiento. Son las palabras para describir al nuevo Pedro que surge de la experiencia de Pentecostés. Se dirige a la asamblea con autoridad y con poder. Como los antiguos profetas, asume el papel de jefe del nuevo pueblo de Jehová que acaba de nacer, y sus palabras abren el tiempo del testimonio que ha de recorrer el mundo. A continuación, presenta al que ha abierto las puertas a la presencia y poder del Espíritu, a Yeshua de Nazaret, a quien ustedes lo crucificaron y le dieron muerte, pero Jehová lo resucitó, y exaltado a la diestra de Jehová ha recibido del Padre el Ruach HaKodesh prometido y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. En el verso 36, en boca de Pedro, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Aceptar que Jesucristo sea el Señor es una convicción del alma, en la mente, en la voluntad y en las emociones. Hay quienes dicen que es la cruz de Cristo y no es así, porque Cristo venció la muerte, resucitó y está vivo. Quien se queda en la cruz está muerto. Hay que continuar y unirse al Cristo viviente para vivir como Él vivió en el Logos y el Rema, en plena obediencia al Padre. Él es soberano y esa soberanía del Señor Yeshua es la confesión esencial de la fe cristiana que no dejará ya de anunciarse hasta el final de los tiempos. En la segunda parte vemos la conversión y bautismo de muchos en los versos del 37 al 41. En efecto, es el efecto del testimonio de Pedro, que fue inmediato. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer, hermanos? Es la exclamación de muchos de los que están allí presentes. Y esta pregunta nos la debemos hacer todos los que escuchamos el Evangelio. A este interrogante universal responden las palabras de Pedro que recogen las exigencias del Evangelio, válida para todos los tiempos. Arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Yeshua HaMashiach para que se les perdonen los pecados y así recibirán el don del Ruach HaKodesh, es decir, hacer techubá, haciendo un cambio de estado, de rebelde a obediente y teniendo ahora una nueva vida, la de hijos e hijas de Jehová Dios. Termina Lucas su relato diciendo que aquel día se convirtieron unas 3,000 personas. Más que el número, Lucas quiere resaltar la fuerza irresistible del Evangelio y la presencia operante del Espíritu Santo. La eclesía, como nuevo pueblo de Jehová Dios, había comenzado aquel día de Pentecostés. En la tercera parte, que es referente a la primera comunidad cristiana, en los versos del 42 al 47, Lucas cierra este episodio de Pentecostés relatando brevemente la vida interna de la primera comunidad de Jerusalén como efecto inmediato del don del Espíritu. Describe las actitudes y prácticas que expresan y mantienen esa vida: la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la oración continua y la fracción del pan. Esta unión se manifiesta en la comunión
y el compartir los bienes. Los ricos vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres. Finaliza esta sesión describiendo el crecimiento rápido de la comunidad cristiana como signo de la presencia del Espíritu y también como fruto de su fidelidad a Yeshua HaMashiach. En el verso 47, alababan a Dios y vivían de forma diferente. Vivían, ¿qué cosa? La cultura del reino, lo cual consideraba un testimonio veraz y claro del poder de Dios. Así, la iglesia prosperaba y crecía conforme el Señor añadía a quienes iban siendo salvos. En el control del pronóstico, es el plan de Jehová es que su eclesía reciba, mantenga y dependa de la llenura del Ruach HaKodesh. Y estar lleno del Espíritu Santo es tener un alma obediente y leal a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro dueño. Y la verdadera eclesía es la que está formada por aquellos que se han unido alrededor de esa verdad. Por tanto, todo el que sea rebelde no hereda Ruach HaKodesh de acuerdo a Hechos 5:32. Hay que estar conectado con quien es la cabeza, con Yeshua HaMashiach. Hay que estar llenos del logo. Debemos perseverar en la oración, conmemorar la fracción del pan, vivir de acuerdo a la cultura del reino. Hemos de saber que el propósito de la llenura e investidura del poder del Ruach HaKodesh es para ser testigos y predicar el mensaje del Evangelio como evidencia de señales y prodigios, y que el mayor milagro que se produce con la predicación es la salvación, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, de acuerdo a Juan 3:16. Ahora te pregunto, ¿eres testigo del Evangelio para llevar a otros para que también sean salvos en Cristo? Amén. Continuamos con la segunda lectura de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 3b al 7 y del 12 al 13. Diagnóstico. Pablo escribe esta carta para responder a un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que hay en la iglesia de Corintio, de acuerdo al versículo 11 del capítulo 1. En esta carta responde a estos problemas por medio de enseñanzas apostólicas. En los capítulos del 8 al 10, Pablo se dirigió al tema del comer alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. En el capítulo 11 trató temas relacionados con el cubrirse la cabeza, de los versos del 2 al 16, y de los abusos relacionados con la cena del Señor, en los versos del 17 al 34. En los capítulos del 12 al 14, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales, porque en lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos de Corintio se han vuelto orgullosos de sus propios dones y desdeñosos hacia los dones de los demás. Entonces los dones espirituales se han convertido en una fuerza divisoria entre ellos. Es así como Pablo comienza a predicar sobre los dones espirituales en estos capítulos. En el capítulo 12, dones espirituales y armonía. En el capítulo 13, aunque tengamos los dones, debemos practicar el amor. Y en el capítulo 14, cómo usar los dones espirituales. En la lectura de hoy, en el verso 3b, nadie puede decir Yeshua es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Es una profesión de fe, porque es el Espíritu Santo quien revela el señorío de Yeshua en mi vida. Recordemos Mateo 16 del 15 al 17, donde Yeshua pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Yeshua le responde, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, eso no viene de ti, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿A través de qué? Del Ruach HaKodesh. Yeshua lo hizo claro, diciendo en Juan 15:26,
Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y en Juan 16:14, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. El ministerio del Espíritu Santo no es promoverse a sí mismo o a otro hombre, sino glorificar y revelar a Yeshua como Señor y Salvador. Veamos cómo se lleva a cabo esa obra a través del Ruach HaKodesh, Yeshua y Jehová. Ahora, por el Ruach HaKodesh, en el versículo 4 nos dice, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Dones, en el Strong griego 5486, es carisma, don, dones, dádiva, un don de la gracia, un don gratuito, propiamente la operación de la gracia, el favor divino, es decir, una dotación de gracia cuyo propósito es edificar la iglesia. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos, es decir, una dotación de gracia a través del Ruach HaKodesh. Hay una diversidad de dones, sin embargo, solo hay un dador, quien obra a través de los diversos dones, el Ruach HaKodesh. Pablo enumera una lista de estos dones o carismas, tanto al principio en los versos del 8 al 11, como al final de esta sección de su carta, en los versos del 27 al 28. Ahora, por Yeshua, en el verso 5, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio del Strong Hebreo 5656 es Abodash, servicio, ministerio, servil, trabajo de cualquier tipo. Pablo es claro, enseña que aunque hay diferentes servicios, diferentes oficios, diferentes ministerios, diferentes trabajos, todos lo hacen para el mismo Yeshua, quien por el Ruach HaKodesh ha concedido los oficios y los dirige. No importa cuál es el don que se ha recibido, no es motivo de orgullo para usted ni para mí, porque es Yeshua, nuestro Señor, el que está usando ese don y Él lo está utilizando para su gloria y para la gloria de Jehová. Ahora, por parte de Jehová, en el verso 6, hay diversidad de obra, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Obras del Strong Hebreo 4639 es Maashet. Obra, obras, hechos, una acción, una transacción, una actividad, un producto, propiedad. Dios muestra y derrama su poder milagroso en diferentes maneras, pero es siempre el mismo Jehová Dios haciendo la obra, por lo que nadie se puede atribuir ninguna obra a sí mismo. Todos estos dones y ministerios operan o funcionan de manera diferente, pero no independiente, pues dependen del Padre para que sean eficaces. Sin Él no hay orden, no hay control y no hay resultado. Ahora, veamos los propósitos del Padre, el Hijo y el Espíritu con estos dones espirituales. En el verso 7, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Ya sabemos que un don es el favor divino, que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio especial por medio de una persona creyente. No es una habilidad propia. Y este verso dice claramente que la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da, esto traduce que a todos los creyentes, todos los que obedecen la palabra de Jehová Dios, se les ha dado un don y que lo debe ejercitar, lo debe poner en acción, lo debe hacer fructificar. De esta manera, Jehová Dios se encarga de que cada hombre bajo la guía e influencia del Ruach HaKodesh administre la manifestación especial del Espíritu que solo opera para el bienestar de la familia, de la eclesía y de
toda la comunidad. Es así como toda manifestación del Espíritu Santo tiene el propósito de ¿qué? De edificar la eclesía, porque no se reciben los dones espirituales para uso propio, sino para servir en el cumplimiento de la gran comisión. Debemos tener presente la palabra de Yeshua en Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores, no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. El Espíritu Santo está siempre presente en y entre los cristianos, y algunas veces la presencia del Espíritu es más evidente que en otras ocasiones. En Juan 14:16 nos dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Ruach HaKodesh. Aquí no importa tu grado de instrucción, tus capacidades y tus habilidades humanas. Si tú crees en Yeshua HaMashiach, si tú obedeces a Yeshua HaMashiach, eres hijo de Dios y tienes un don espiritual para provecho de la eclesía en la edificación del cuerpo de Cristo, tal como lo dice Primera de Pedro 4:10 al 11. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el verso 12, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Pablo nos dice que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, asimismo todos los que creen en Cristo conforman un solo cuerpo compuesto por diferentes miembros con diferentes dones espirituales, pero que como un cuerpo todos se complementan. Es así como funcionan en armonía, porque cada quien cumple su rol y su propósito, de acuerdo a los dones que ha recibido del Ruach HaKodesh, guiados y direccionados por la cabeza, por Yeshua HaMashiach, que nos conduce al Padre Jehová. En el verso 3, el complementario de la ley espiritual nos dice: hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. La palabra bautizado hace de forma inmediata en la mente el bautizo de agua, pero ese no es el único bautizo que hay o aparece en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista prometió en Marcos 1:8: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo, refiriéndose a Yeshua. Y justo antes de su ascensión, Yeshua repitió esa promesa en Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Este bautizo con espíritu y fuego fue cumplido en Pentecostés, como ya lo vimos en Hechos 2 del 3 al 4. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron las lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Más adelante, en este capítulo, 3,000 miembros de la multitud fueron bautizados con espíritu y fuego. En su encuentro con Nicodemo, Yeshua no usó la palabra bautizo, pero sí aludió el bautizo de agua y espíritu, diciendo: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. En Juan 3, del 5 al 6. El hecho que usa 2 veces la frase único espíritu
en este versículo sugiere que el bautismo es el mismo Ruach HaKodesh. Es suficiente para que todos se reconozcan como un solo cuerpo, con una sola identidad de novia, a pesar de lo que eran antes. No importa lo que fuiste, es lo que eres ahora. De todos modos, el punto principal de este versículo tiene que ver con espíritu y con un cuerpo, la unión de la iglesia que estos cristianos corintios han estado impidiendo con sus disputas de los dones espirituales. Continúa Pablo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, estas categorías son las que la gente de aquel entonces solía usar para separarse. En Gálatas 3:28, Pablo añade las categorías de varón y hembra. En Colosenses de 3:11 añade las categorías de bárbaro y extranjero. Hoy podríamos decir blanco y negro, ruso y ucraniano, o americano y chino, o empresario y empleado. Ambos, judíos y griegos, estaban orgullosos de su identidad y cada uno pensaba que su grupo era superior al otro. Los libres se consideraban superiores a los esclavos y eran superiores según los estándares humanos. Sin embargo, una vez que estamos en Cristo, las divisiones desaparecen y todos nos quedamos igual ante Jehová Dios, porque igual nos ama a todos los que hemos decidido creer en Él. Finaliza este verso, y todos hemos bebido del único Espíritu. No solo somos sumergidos en el Espíritu al hacernos cristianos, el Espíritu entra en lo más profundo de nuestro ser y permanece allí, sellado en nosotros, revelándonos el logo y el rema de Jehová. En el pronóstico, el apóstol Pablo sigue instruyendo que el cuerpo está formado por muchos miembros y que todos son necesarios, aun cuando su don o ministerio no sea visible a los demás, pues eso solo lo puede juzgar Dios. En el capítulo 13, Pablo instruye que para un cristiano su vida no se trata solo de los dones, el ministerio o la eclesía. Se trata de manifestar el amor de Dios en sí mismo y con los demás. Allí se hallan los verdaderos hijos de Dios. Por ello termina este capítulo con el verso 13. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Este amor no es un sentimiento, es una virtud y como tal debe ser desarrollada y solo se logra por dejarnos guiar por el Ruach HaKodesh, que nos concede amor, poder y dominio propio para hacer la voluntad del Padre en la edificación de la novia de Yeshua, su eclesía. Sin amor, sin yo daré, sin entrega voluntaria sacrificial, ningún ministerio o don tiene sentido o propósito. Edificar sin amor es ego, es una torre de Babel que pronto irá a la ruina. Lo que aplica para la eclesía aplica para todos los propósitos de vida, iniciando con el pacto matrimonial. Debe ser en amor, en yo daré. En el capítulo 14, el apóstol Pablo enseña cómo usar los dones dados por el Espíritu Santo a través de consejos para el don de profecía y el de lengua. Prosigan, persigan y practiquen el amor. Procuren desear los dones espirituales, sobre todo la profecía, porque por medio de él Dios habla a su pueblo, le exhorta, edifica y consuela. Al hablar en lengua, edifica el espíritu de quien las habla, pero su entendimiento queda sin fruto y causa confusión en la asamblea, que quedan sin comprender. Hablar en lengua sin intérprete es una palabra nula. Finaliza con el verso 40, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. El Ruach HaKodesh solo está donde hay un orden conformado. En la eclesía, la cabeza es Yeshua, el cuerpo todos los creyentes en él. En la familia, la cabeza es el esposo, el cuerpo la esposa y los hijos las extremidades. Cuando todo está organizado de esta manera, entonces puede operar efectivamente el Ruach HaKodesh.
En cuanto al control del pronóstico, al ser bautizados por el Ruach HaKodesh, se adquiere un nuevo origen, una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo destino, ya que en Cristo todos somos uno, sin distinción de género, raza o posición social. No existe en Cristo ciudadanos de segunda clase. En los valores del Altísimo solo hay personas, no hay categoría. Aquí vemos la importancia que tiene el bautismo en agua, en la palabra, para que ser enseñado de la doctrina libre de contaminación, para que el Espíritu Santo entonces pueda obrar, trayendo el rema y sus dones, y en verdad seamos ofrendas agradables a Jehová Dios. Por tanto, primero, el Espíritu Santo es quien da dones a los hombres y los reparte como mejor le parece según su individualidad. Segundo, aunque hay muchos ministerios, es Yeshua quien reparte los servicios que la eclesía debe poner en acción para fructificar. Es quien administra los dones. Tercero, para que los dones y ministerios prosperen y funcionen, solo depende del Padre Jehová Dios. Cuarto, los dones espirituales son para el orden, desarrollo y funcionamiento de la obra de edificación del cuerpo de Cristo. No son propiedad, no son de uso personal. Quinto, si eres un hijo de Dios, tienes un don para edificar el cuerpo de Cristo, su eclesía santa. Sexto, el uso inadecuado y sin orden de los dones y los ministerios puede causar un desorden, incredulidad y división. Por eso todo debe ser filtrado por la palabra para la edificación de la eclesía sin patología. Preciosos reyes amados, la única cosa que se debe ambicionar son precisamente los dones espirituales, no para vanagloria o competir con el hermano, sino para que podamos servir como Jehová Dios lo demanda. Quien entiende el diseño de Jehová Dios para el cuerpo de Cristo debe entender que es parte indispensable de ese cuerpo y tiene además que preocuparse por todos sus miembros por igual y servir a todos sin distinciones. Solo cuando la mente, la voluntad y emociones están sujetas a Yeshua HaMashiach, todo argumento es destruido y se deja la división para enfocarse en la unidad, consolidada solo con el Ruach HaKodesh, por ser un ser espiritual que se mueve en el cumplimiento de los mandamientos de Dios y no un carnal que obedece sus propias normas y demandas. Amén. El Salmo es el 104 y los versículos del 1 al B y 24 a C, 29 BC y 30, 31 y 34. Este salmo no tiene título, ni en el hebreo ni en el caldeo, pero es atribuido a David por la Vulgata, la Septuaginta, la etíope, la arábica y la siriaca. El salmo da una interpretación a las muchas voces de la naturaleza y canta dulcemente sobre la creación y sobre la providencia. El poema contiene un cosmos completo, el mar y la tierra, las nubes y el sol, las plantas y los animales, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Todas son expresiones demostradas de la existencia de Jehová Dios. En el verso 1 a B, bendice al Señor, alma mía, eres muy grande, oh Señor mi Dios. Aquí hay una alabanza al Dios de honor, majestad y poder, tal y como se repitió 3 veces en el salmo anterior. Esta frase es un llamado para adorar a Jehová Dios. Es en espíritu y en verdad, para hacerlo desde lo profundo del ser. El salmista adoraba a Jehová como Dios y como Él engrandeció, quien está vestido de gloria y de majestad. En el versículo 24 hace, Señor, qué numerosas son tus obras, que tus criaturas la tierra está repleta. La creación está llena de variedades sorprendentes que revelan la rica creatividad, bondad y sabiduría de nuestro Dios amoroso. El salmista veía la totalidad de ella, no como resultado de eventos aleatorios y sin propósito, sino como la sabia obra del gran Jehová Dios,
quien tiene el derecho de posesión sobre ella. Por eso dice tus obras. En el versículo 29 BC, recoge su espíritu, expiran y retorna a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. La creación es tan dependiente de Jehová Dios que si Él fuera a esconder su presencia o a quitarles el hálito, ésta perecería rápidamente. Hay un verdadero sentido en el que la creación responde y se rinde al Altísimo de forma mucho más activa que la humanidad. El retiro de la presencia o el favor de Jehová Dios significa que desaparece todo sostén, fallan todos los recursos y han de morir en la ruina de toda la creación. Y específicamente para el hombre representa en primer lugar la muerte espiritual, a la que le sigue la muerte física y luego la muerte eterna. En cambio, el envío de su Espíritu Santo significa vida, renovación, porque cada aliento nuestro depende del Espíritu que ha soplado dentro de nosotros Jehová. Ahora, los versos complementarios de la ley espiritual, en los versos 31 y 32. El 31, que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Mientras el salmista considera el poder y la sabiduría de Jehová en toda la creación, lo hace anhelar la gloria del Todopoderoso detrás de todo que es para siempre. También deseaba que Jehová Dios se alegrara con las cosas que había creado. Esto significa que sus criaturas que han sido dotadas de una capacidad racional, como la humanidad, deben deliberadamente dar buenas razones para que se alegre Jehová en sus obras. En el verso 34, ojalá que le agrade mi poema. Yo como sea, me alegro en el Señor. El salmista entendió que Jehová Dios es adorado a través de nuestros pensamientos. Las cosas en las que escogemos poner nuestra mente son la medida de lo que realmente valoramos. Conociendo la grandeza y bondad de Dios, son reveladas en la creación. El salmista deseaba que sus pensamientos fueran placenteros para Dios. Una vez más, sentimos una nota de determinación. Decidió, me alegro en Jehová, haciendo una elección racional a la luz de la revelación misma de Dios a través de la creación. Amén. Conclusión. El Espíritu Santo, obrando a través de nosotros, es un indicador de que hemos sido perdonados. ¿A través de qué? De la sangre del pacto ofrecida en la cruz, siendo efectivamente trasladados entonces de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con el amado Padre a través de Yeshua HaMashiach. Hay que ser obedientes a los mandamientos de Dios, creer en Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y entrar en el orden y disciplina que exige el Padre. Para ello alaba, adora y clama al Padre para ser lleno del Ruach HaKodesh, porque Yeshua dijo en Lucas 11:13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Ruach HaKodesh hizo posible el cambio en los discípulos, iniciando por Pedro, extendiéndose al resto de ellos, pasando de ser inconstantes y llenos de incredulidad a ser inconmovibles y fieles creyentes de la palabra, siendo equipados para cumplir la gran comisión de hacer discípulos de Yeshua HaMashiach, que edifiquen su cuerpo, su eclesía santa. Ese cambio se repite en ti y en mí a través de ser guiados por el Espíritu de Dios, al creer que es obedecer a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Preciosos reyes amados, hemos llegado al final de la hermenéutica de hoy
Y hoy quiero pedirle al Padre por cada uno de los colaboradores y diezmadores que hacen posible la realización de estas hermenéuticas y de extender el reino por parte de Mosqueteros de Jehová. Por eso le digo al Padre bueno, Padre Santo, bueno y fiel, eres tú el que ha colocado el querer y el hacer en cada uno de los que vienen portando sus ofrendas y sus diezmos para la extensión de tu reino. Te pido, Padre de la gloria, que derrames una medida grande y remecida del poder de tu Santo Espíritu, hoy que es Pentecostés, con una doble unción, Padre Santo, para que sean renovados, para que comprendan cada uno de los propósitos que tú tienes para ellos y con sus 1000 generaciones de pacto. Te pido además, Señor, que tú eres el proveedor, porque tú eres Abba. Llena sus alacenas, llena sus cuentas bancarias, llena sus negocios, extendiéndolos en gran producción, de manera que tengan siempre bastante para compartir con los hermanos, especialmente con los hermanos de la fe. Haz, Padre Santo, además, tus divinos oficios en su familia, que viva tu Espíritu Santo en armonía para ello, que derrame sabiduría desde la cabeza, el cuerpo y las extremidades, para que siempre tomen buenas decisiones y escojan siempre vivir en el reino de tu justicia, Señor. Vivir tu cultura, vivir como lo determina tu palabra, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, con la mirada puesta en la vida eterna. Gracias, Padre Santo, bueno y fiel, te doy desde ya, porque sé que esta oración ya ha sido escuchada, y te doy gracias porque se ejecuta en cada uno de los diezmadores y ofrendadores y colaboradores de este ministerio. Se recogen, Padre Santo, multitud de testimonios a raíz de esta oración en Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Les invito a darle me gusta a esta hermenéutica, a suscribirse en el canal si aún no lo han hecho, a activar la campanita de notificaciones para que estés atento a lo que publicamos, a comentar qué te impactó de esta hermenéutica y a compartirla, de manera que también tú cumplas la gran comisión de llevar la palabra de bendición y de salvación a todos los que tú conoces por amor. Este es el envío de la gran comisión. Amén. Pero ahora se está moviendo.